Mateo estaba sentado en su oficina un martes por la tarde, con la espalda ligeramente encorvada y la mirada fija en la pantalla del ordenador, pero sin ver realmente lo que tenía delante. El sonido de los teclados alrededor, las conversaciones bajas, el zumbido constante del aire acondicionado, todo seguía igual. Todo parecía normal. Había cumplido con todo lo que se esperaba de él. En teoría, estaba avanzando, pero dentro de él, algo no encajaba. Abrió su cuenta bancaria casi por reflejo. El número era correcto, estable, predecible, pero no crecía de forma real. No cambiaba su vida, no le daba libertad. Cerró la aplicación, se recostó en la silla y miró al techo. Durante años había seguido una estructura clara, casi automática: trabajar, cobrar, gastar y repetir el ciclo. Y por primera vez ese ciclo no le pareció seguro, le pareció limitado. Miró a su alrededor. Sus compañeros seguían concentrados, algunos incluso sonreían mientras hablaban de proyectos o entregas. Nada fuera de lugar. Pero en su mente algo había cambiado. Como si una pieza que siempre había encajado ahora estuviera ligeramente desplazada. Y entonces apareció una pregunta de forma persistente. ¿Y si el problema no es cuánto trabajo, sino cómo estoy pensando? Mateo frunció el ceño. La idea le incomodó, porque significaba que no bastaba con esforzarse más, con ser más productivo, con esperar el siguiente aumento. Significaba que había algo más profundo que no estaba viendo, algo que no tenía que ver con su trabajo, sino con su forma de entender el dinero. Las horas pasaron. El reloj marcó el final de la jornada. Mateo salió de su trabajo y caminó sin rumbo claro durante unos minutos, como si necesitara procesar algo que todavía no terminaba de entender. Y entonces, al pasar cerca de una conversación entre dos personas, escuchó una frase que lo detuvo. No estás ganando dinero, solo estás intercambiando tu tiempo. Mateo siguió caminando, pero esa frase ya no lo dejó. La escuchaba en su mente una y otra vez porque en el fondo sabía que había algo de verdad en ella. Y esa tarde, sin darse cuenta, acababa de dar el primer paso hacia un cambio que no tenía que ver con su trabajo, tenía que ver con su mentalidad. Esa tarde, mientras Mateo caminaba por la ciudad de regreso a su casa, la idea de aquella frase seguía en su mente. Horas a cambio de dinero, tiempo a cambio de ingresos. Y entonces lo vio, el límite. El tiempo no crece. Y si sus ingresos dependían de él, también lo estaban limitando. Siempre había creído que trabajar más era la solución, pero ahora veía el problema. No era esfuerzo, era estructura. Si no quería depender de su tiempo, ¿de qué debía depender? Al día siguiente, hizo algo distinto y descubrió algo incómodo. No todos estaban jugando el mismo juego. A la mañana siguiente, Mateo llegó a la oficina como cualquier otro día. El mismo trayecto, el mismo café en la mano, el mismo saludo automático al cruzar la puerta. Nada había cambiado, y sin embargo, todo era diferente. Se sentó en su puesto, encendió el ordenador y, por primera vez en mucho tiempo, no empezó a trabajar de inmediato. Se quedó observando, como si viera ese entorno por primera vez. Entonces empezó a notar algo más sutil. Algunos compañeros hablaban constantemente de lo mismo, siempre dentro del mismo marco. Pero había otros, pocos, casi invisibles, si no prestabas atención. Personas que, en medio de la rutina, hablaban de algo distinto. Ideas, proyectos personales, ingresos que no venían de su salario. Mateo se inclinó ligeramente en su silla, intentando escuchar sin parecer evidente. Uno de ellos explicaba algo en voz baja, pero con entusiasmo contenido. Hablaba de algo que había construido, algo que no dependía directamente de su presencia. Mateo sintió una especie de desconexión momentánea, como si estuviera escuchando otro idioma dentro del mismo espacio. Volvió a mirar su pantalla. Todo seguía igual, pero ahora había una grieta, porque entendió algo que nunca había cuestionado. No todos estaban jugando el mismo juego. Mateo apoyó la espalda en la silla lentamente.
Esa diferencia no estaba en el puesto, no estaba en el salario, no estaba en el cargo, estaba en la mentalidad. Y lo más inquietante era que siempre había estado ahí, delante de él, pero nunca lo había visto. Sintió una mezcla extraña de curiosidad e incomodidad, y una ligera sensación de haberse perdido algo importante. Porque si eso era cierto, significaba que no estaba limitado por su trabajo, estaba limitado por cómo interpretaba el dinero, el tiempo y el crecimiento. Y en ese momento tomó una decisión. No iba a quedarse solo observando, iba a entender. Se levantó de la silla, miró hacia el otro lado de la oficina, donde uno de esos compañeros seguía hablando con calma, sin prisa. Mateo estaba a punto de hacer algo que nunca había hecho antes, cuestionar su propia forma de pensar. Y lo que estaba a punto de escuchar no sería una estrategia complicada, sería algo mucho más difícil de aceptar. Un cambio de perspectiva que desmontaría todo lo que creía sobre el dinero. Esa tarde, cuando la mayoría se había ido, Mateo se levantó de su silla y caminó hacia el escritorio de Marcos. Mateo preguntó: «Marcos, ¿puedo preguntarte algo?». Marcos levantó la mirada del ordenador y asintió con naturalidad. «Marcos, ¿cómo haces para pensar en cosas fuera del trabajo?». Marcos no respondió de inmediato. Dejó lo que estaba haciendo, se recostó ligeramente y respondió a Mateo: «No es fuera del trabajo, es fuera de la mentalidad de empleado. Un empleado piensa, ¿cuánto gano por mi tiempo?». Un creador de capital piensa, ¿cómo genero algo que siga produciendo sin mí? El silencio que siguió fue más largo de lo esperado. Mateo no respondió, porque en ese instante todo su modelo mental empezó a tambalearse. Durante años, había medido su progreso en horas trabajadas, salario mensual y seguridad. Nunca se había planteado otra forma. Marcos continuó: «No necesitas más tiempo. Necesitas construir algo que no dependa de él». Mateo bajó la mirada hacia el suelo. La idea era simple, pero las implicaciones eran enormes. Significaba que todo su enfoque estaba incompleto, no equivocado, pero sí limitado. Mateo no dijo nada, porque entendía que no había una respuesta rápida, no había una fórmula mágica, había un proceso, un cambio interno antes que externo. Y eso era lo más difícil, porque implicaba salir de lo conocido, de lo cómodo, de lo predecible. Implicaba asumir algo que nunca había tenido que asumir del todo. Responsabilidad total sobre su crecimiento. La conversación había terminado, pero para Mateo acababa de empezar algo mucho más profundo. Al llegar a casa, Mateo dejó las llaves sobre la mesa y se sentó frente a una libreta. Durante unos segundos no escribió nada, solo pensó en todo lo que había escuchado, en todo lo que no había considerado antes. Y entonces escribió una frase en el centro de la hoja. ¿Qué podría construir que no dependa de mi tiempo? Mateo se sentó con una libreta. Pensó en ideas. Todas dependían de él. Más horas, más esfuerzo. Entonces entendió el error. No se trataba de hacer más, se trataba de hacer diferente. Pensó en sistemas, en algo escalable, en algo repetible. Las ideas cambiaron. No eran perfectas, pero eran distintas. Y entonces apareció la duda: ¿y si no funciona? Al día siguiente, Mateo no hizo nada espectacular. No renunció a su trabajo, no anunció un gran proyecto, no cambió su vida de un día para otro. Hizo algo mucho más pequeño, pero mucho más real. Durante su pausa de mediodía, salió de la oficina y caminó hasta un pequeño parque cercano. El ruido de la ciudad quedaba ligeramente amortiguado entre los árboles, como si ese espacio le diera permiso para pensar con claridad. Se sentó en un banco de madera, sacó su móvil, abrió la nota donde había escrito sus ideas la noche anterior y la leyó despacio, sin emoción, sin expectativas, solo observando. Una de ellas destacó. No era brillante, no era ambiciosa, no era perfecta, pero tenía algo diferente. Podía empezar con lo que ya tenía.
no requería más tiempo del que podía dedicar, y lo más importante, no dependía completamente de él a largo plazo. Mateo respiró hondo, sintió duda, pero también entendió que la mentalidad de expansión no elimina la incertidumbre, te entrena para avanzar a pesar de ella, y en ese instante ocurrió algo sutil. No cambió su situación, pero sí cambió su identidad. Por primera vez, no solo estaba manteniendo su vida, estaba construyendo algo que podía cambiarla. Y esa diferencia lo cambió todo. Las primeras semanas fueron intensas. Nada crecía, nada cambiaba. Luego llegaron las dudas, y Mateo pensó en abandonar, volver a lo conocido. Pero recordó algo. Los empleados buscan resultados rápidos, los creadores siguen aunque no se vean, y entendió algo clave. El cambio no es cuando todo va bien, es cuando no hay resultados y sigues. Una mañana cualquiera, Mateo abrió su proyecto casi por inercia. Ya no esperaba grandes cambios. De hecho, había aprendido a no necesitarlos, pero algo era distinto. No era evidente a primera vista. Tuvo que mirar 2 veces. Alguien había interactuado con lo que había creado. No era una avalancha de resultados, no era dinero significativo, no era crecimiento visible para otros. Era algo mucho más pequeño, pero también mucho más importante. Era una señal, una prueba de que aquello no solo existía en su cabeza, existía fuera, en el mundo real. Mateo se quedó quieto unos segundos, observando la pantalla como si necesitara confirmar que no lo estaba imaginando. Sintió una ligera subida de energía. Era validación. Por primera vez, entendió que el proceso estaba funcionando. No de forma espectacular, pero sí real. Y eso cambió su perspectiva, porque el crecimiento no empieza con grandes resultados. Empieza con pequeñas confirmaciones de que vas en la dirección correcta. Mateo ya no cuestionaba el camino. Ahora sabía algo que antes no, que si seguía, algo podía crecer. Y eso era suficiente para continuar. Mateo recibió una notificación. Algo había ocurrido sin él. Ahí estaba la diferencia. Trabajar genera ingresos con presencia. Construir permite generar sin estar. No era grande, pero era real y suficiente. Ya no pensaba en tiempo, pensaba en sistemas, pero quedaba una última pregunta. ¿Qué pasa cuando crece de verdad? Meses después, Mateo volvió al mismo banco del parque donde todo había empezado. El entorno no había cambiado, pero él sí. Se sentó con calma, sin prisa, y sacó el teléfono. Abrió su proyecto. Ya no lo miraba con duda. Lo miraba con perspectiva. No era perfecto, pero era real. Y sobre todo, funcionaba sin depender completamente de él. Mientras estaba trabajando, algo seguía moviéndose. Mientras descansaba, algo seguía generando valor. Mateo durante años había creído que el dinero solo llegaba como resultado directo del esfuerzo, pero ahora entendía algo diferente. El dinero también puede ser consecuencia de estructuras, de sistemas, de decisiones que siguen funcionando con el tiempo. No se trataba de abandonar su trabajo, se trataba de dejar de depender únicamente de él, de construir una segunda vía, una que no estuviera limitada por su presencia constante. Mateo respiró profundamente. No había euforia, no había celebración, había algo más estable, claridad. Porque cuando entiendes cómo funciona realmente el crecimiento, dejas de perseguir ingresos y empiezas a construirlos. Y ese cambio, aunque invisible al principio, termina cambiándolo todo. Si esta historia te ha hecho pensar, es normal. Muchos sienten que trabajar más no significa avanzar más, porque el problema no es el esfuerzo, es la forma de pensar. Hazte una pregunta. ¿Qué puedes construir que no dependa de tu tiempo? Empieza pequeño, pero empieza. Escribe en comentarios qué idea tienes. Suscríbete
para seguir aprendiendo a construir capital. Y comparte esto con alguien que lo necesite. Porque cambiar tu futuro financiero empieza cambiando tu mentalidad.